¿cómo están? Bien, hoy más allá de comentarles y explicarles de qué trata el trabajo práctico número 2 y 3, bueno, los quiero saludar y les quiero desear que la estén pasando lo mejor posible y entendemos perfectamente lo complicado que es todo. Así que, bueno, mi WhatsApp está abierto a ustedes en el momento que tengan ganas, en el momento que estén haciendo la tarea. Lo único que no garantizo es responder siempre inmediatamente porque es como que estamos cubiertos con un montón de otros cursos y bueno, pero hoy por ejemplo viernes a la mañana siempre me dedico estas 4 horas a todo lo que tenga que ver con ustedes. Así que hoy ya estoy diseñando lo que voy a subir la semana que viene y bueno, por suerte se activó este tema de que ya me están mandando los trabajos y están muy bien y bueno, me pone muy contento. Pero para poder continuar y servir de apoyo, quiero grabarles este video que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, sobre todo para la familia, que los puede ayudar y los pueda encaminar y bueno, y tenerme a mí un poco desde este lugar como apoyo. Bueno, con lo que vamos a seguir es con el trabajo práctico número 2, que en el trabajo práctico número 1 lo que nosotros hicimos es establecer esa relación entre la figura y el fondo, que es un concepto básico para entender y para poder observar la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Todo está compuesto por figuras y fondos, que en algún momento son figuras y en otro momento son fondos. ¿Sí? Eso es como una cuestión básica de la educación visual, no solamente para la representación, no solamente para observar una fotografía, un cuadro, o una película, o un videoclip, o lo que fuere, tiene que ver con percibir la realidad. Bien, y para continuar indagando, y para continuar construyendo esta conciencia sobre la figura y el fondo, le vamos a incorporar 7 indicadores de espacio. En este caso vamos a arrancar por el primero, que se llama posición en el plano de la imagen. Ya el nombre te está diciendo que es dónde se va a posicionar esa figura para decirme cuándo va a estar más cerca o más lejana. Los indicadores de espacio se utilizan para, en la representación bidimensional, en una hoja, ¿sí?, de papel, o en una tela, o en la televisión, o en el cine, se utilizan para dar referencia a ese espectador para que entienda qué es lo que está más cercano y qué es lo que está más lejano. ¿Sí? Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Para comprender este indicador de espacio, que es posición en el plano de la imagen, acá hay un ejemplo que es claro. Acá se pueden observar una serie de personajes épicos en la Edad Media, no sé qué, es un cuadro, ¿no? Pero en este cuadro hay una disposición de los personajes que nos va a indicar cuál es el más lejano y cuál es el más cercano. En este caso lo reconocemos como posición en el plano de la imagen porque claramente podemos saber quiénes son los personajes más cercanos porque están abajo del plano de la imagen. Y los que están arriba son los que están más lejanos, que por consiguiente se ven menos. Fíjense que los dos personajes principales que están más cercanos a nosotros, por esta posición en el plano, se les puede ver las manos, se les pueden ver las caras, el ropaje, los objetos que tienen, y mirando para los más distantes, cada vez menos detalle tiene. Entonces, esto es para comprender nada más de qué se trata la posición en el plano de la imagen. Vamos con un ejemplo más. Este es el ejemplo, a ver si hay una imagen que sea más clara. Bien, este es el ejemplo que tienen puesto en el trabajo práctico. Es como una muchedumbre de personas, pero el posición en el plano de la imagen acá lo volvemos a notar en los personajes que están en primera línea, son los más cercanos a nosotros, los más relacionados con el espectador.
Y a medida que va subiendo, que vamos subiendo la mirada, el que está más arriba es el personaje más lejano. Del que se le puede ver más detalle es ese personaje que tiene un sombrero, una gorra azul, una gorra y tiene como ropa azul. Ese sería uno de los últimos que se puede ver más o menos en detalle. Y después prácticamente el detalle no se ve más allá. ¿Sí? Este es el siguiente ejemplo. Vamos a ver uno más. A ver. Bueno, y acá lo mismo. El personaje femenino junto con el masculino que están en primera línea, abajo de la imagen, son los que podemos entender que están más cercanos a nosotros y a medida que vamos subiendo la mirada y nos vamos alejando, nos damos cuenta que ese castillo que está atrás o esa construcción está muy, muy lejos. Bien, vamos a definirlo entonces, vamos a volver al concepto. Dice, yo se los pongo en muy simples palabras acá. En el trabajo práctico dice trabajo práctico número 2, figura fondo y su relación con los indicadores de espacio. Entre comillas dice posición en el plano de la imagen, ¿sí? Y dice, para continuar construyendo la relación figura fondo, incorporaremos la relación de los indicadores de espacio, ¿sí? El primero que vamos a trabajar es la posición en el plano de la imagen. El mismo consiste en la percepción de las figuras colocadas más abajo en el plano, dice, que generará una sensación de que están más cercanas. O sea, por lo tanto, las figuras que estén más arriba del plano, como lo expliqué anteriormente, se ven más lejanas. ¿Sí? Observen la figura que tienen como ejemplo, ¿sí? que es de Berni, de 1934. Es una pintura que está sobre una alpillera. Si van a Buenos Aires en algún momento, está ahí. No está pública y gratuita porque se paga la entrada, pero es muy económica y a los estudiantes les sale gratis. Así que si cuando termine todo esto, con la familia en algún momento, que es común ir a Buenos Aires, vayan al Malva, que está este cuadro que es increíble, que la foto no le hace, se pierden un montón de detalles. Bueno, continuemos. ¿Qué les propongo yo? ¿Con qué pretexto trabajar estos conceptos? ¿Sí? Yo les invito en la primera parte de la actividad, es una lectura. Ustedes saben que el eje de la lectura es importantísimo en todos los niveles de la educación, porque cada vez estamos viendo más que llegan a niveles terciarios o universitarios a alumnas y alumnos que no comprenden texto. ¿Sí? Así que se incorpora en todas las materias, por más de que esta materia sea más de lo plástico, de lo estético, de lo que existe en material, que esas experiencias para primaria son súper necesarias para poder generar destrezas de motricidad fina, para poder ser más dúctiles, más prácticos, tener aptitudes que sean más proactivas, para que sean sujetos críticos. Es importantísima la plástica. Pero también debemos incorporar el eje de la lectura. Para esto los invito a leer un cuento, que es un cuento muy particular, porque es el de la Cenicienta. Pero esta Cenicienta no es como la Cenicienta que conocemos en el cuento tradicional. Esta Cenicienta... El cuento se llama de la siguiente manera: La Cenicienta que no quería comer perdices, es de una autora española, Salamero de apellido, ¿sí? Que lo que hace es observar a esa mujer que ya eligió estar con ese hombre y que en realidad van a ver a lo largo del cuento, a lo largo que empecemos a transitar las cuestiones, ese príncipe azul no es tan azul. ¿Y para qué querer un príncipe azul? Y hacernos todas esas preguntas, ¿sí? Y vamos a ver como un juego de roles ahí. ¿Qué rol ocupa la mujer? ¿Qué rol ocupa el hombre? Y hacernos esas preguntas. ¿Por qué? ¿Sí? Y esta autora, en un cuento que parece muy simple, bueno, se mete en cuestiones súper profundas y de mucha actualidad, ¿sí? Bueno, en fin, quiero que lo lean ustedes, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer desde la plástica es, aparte de hacer esta lectura compartida con alguien, porque un cuento o un relato o una poesía no lo podemos leer solo, sí podemos leerlo solo, pero si lo compartimos mucho mejor. Así que, ¿qué tienen que generar ustedes? Para eso, una vez que terminan la lectura,
continúan por el punto número 2, que los invita a construir 3 composiciones, ¿sí? Que deben ilustrar las circunstancias vividas hasta el momento por esta Cenicienta que no quería comer perdices, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer en la primera de las composiciones, vamos a leerlo tal cual, la primera composición debe ser construida con una o más figuras complejas, concepto que vimos en el primer trabajo práctico, ¿sí? Y con un fondo simple. Pero lo que tenemos que utilizar, obviamente, es el indicador de espacio-posición en el plano de la imagen. O sea, qué es lo que está más cercano y qué es lo que está más lejano, ¿sí? Y como lo indicamos, ¿dónde ubicamos en el plano? Si quiero representar a esta Cenicienta que tiene que cocinar perdices, aunque sea vegetariana, ¿dónde la vamos a ubicar para yo entender que ella está más cercana a la cocina más lejana y el príncipe todavía más lejano en el plano de la imagen? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender y realizar. Bien, ¿con qué herramientas la van a realizar? No estamos pidiendo nada en particular. Probablemente si estuviésemos en clase trabajaremos con telas, con acrílicos o cosas que yo voy llevando. Pero no, en esta oportunidad vamos a trabajar con hoja. Si ustedes tienen témperas, pueden utilizar las témperas, pero yo les pido o lapiceras de colores, fibras o lápices de colores. Cualquiera de estas opciones es válida, ¿sí? Continuamos. ¿Sí? En esta composición tienen que utilizar los colores primarios. Ustedes ya saben cuáles son los colores primarios. ¿Cuáles son? Vamos a hacer como Dora la Exploradora. ¿Cuáles son? Esos. Si dijeron rojo, amarillo y azul, están en lo correcto, son los colores primarios. Esos son los que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Les pido esto porque son como nenes de primaria que no entenderían que son... No, es simplemente para ya empezar a incorporarlos y a hablar con el lenguaje específico. Bien, vamos por la siguiente composición. En la segunda composición debe ser construida con una o más figuras complejas de fondo complejo. No solamente tiene que ser la figura compleja, sino que también tiene que ser el fondo complejo. Recuerden, el fondo complejo, tanto como la figura compleja, se consiguen con tramas, líneas curvas, líneas rectas, superposición de colores, incorporación de otros elementos. En fin, es ilimitado cómo puedo conseguir esa aglomeración de imágenes para que me dé una figura compleja y un fondo complejo, ¿sí? Así que ustedes decidan y con sabiduría. En esta ocasión también debemos utilizar los colores primarios, ¿sí? Vamos por la siguiente y la última composición para este trabajo práctico. La tercera composición debe estar construida con una o más figuras simples de fondo complejo. Esta vez la figura tiene que ser lo más simple posible, lo más limpia posible, y el fondo sí súper complejo. Cada una de estas imágenes va a dar un mensaje diferente. Ustedes decidan cuándo necesito. Empiecen a pensarlo de esta manera, porque esta es la manera en que tenemos que pensar en la plástica visual. Es cuándo necesito que una figura sea simple, cuándo necesito que una figura sea compleja, ¿sí? Cada uno de estos pequeños trabajos engloban un montón de cuestiones que ustedes se tienen que preguntarse constantemente como autores de imagen, ¿qué es lo que quiero hacer? Es como una postura que ustedes van a tomar de aquí en adelante en la vida, en todas las cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que más me conviene? Bien, continuamos, ¿sí? En esta tercera composición debe ser construida con una o más figuras simples con fondo complejo, dice, esta es bien, y esta puede ser construida con la técnica del collage, ¿sí? Podemos utilizar nuevamente el fondo, el collage. Esta vez podemos incorporarlo con más, a este collage con más sofisticación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer con ese collage es de repente yo encuentro una revista que hay una cocina, la recorto y ya puedo utilizar ese elemento como elemento compositivo. Entonces es la cocina donde está cocinando esa Cenicienta. Encuentro un pájaro, lo recorto y es esa perdiz que tiene que cocinar Cenicienta. Y el resto lo puedo dibujar, utilizar un grafismo, utilizar el contorno. ¿Bien? ¿Sí? Este sería el desafío por ahora. Vayan una por una, vayan mandándome fotos en el proceso, no se traben, manden audios,
Manden fotos, manden consultas escritas, ¿sí? Estoy atento y espero poder responder siempre. O sea, siempre voy a responder, quizá con un poco de delay, con un poco de espera, pero espero poder siempre resolver las dudas por este medio. Sigamos creciendo que aparte de ser importante la educación visual, sobre todo para lo que tiene que ver con el sentido crítico y esto que repito siempre, de poder tomar elecciones, ¿sí? Tiene una cuestión de disfrute. Para casi todo el mundo, hay muy pocas personas que no disfrutan de estar en contacto con ese niño que espero que lo conserven siempre. ¿Sí? Pásenlo lindo y nos vemos en otra entrega, en otro programa. Nos vemos, que estén bien.